todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Práctica Test. Comenzamos una nueva tarde de podcast para que ustedes puedan revisar todos aquellos contenidos del libro para la conducción en Chile que nos aprobleman, ¿cierto? Que nos acongojan, que nos complican para poder aprobar ese examen que de verdad es más difícil que antes. O sea, si usted llega a reprobar y algún conductor que tiene licencia hace más, no sé, de 10 años, le dice, pero si yo lo pasé al tiro, ustedes díganle que no es el mismo examen. Porque han salido ya 2 libros en el camino y ustedes están estudiando con una actualización que es del año 2024. O sea, tienen muchísima información. Y por eso nosotros sabemos en Práctica Test que la mejor forma de prepararse es poder acceder a la mayor cantidad de oportunidades de aprendizaje. Y el podcast es una de ellas, así que los invitamos a todos, después de esta transmisión, que ahora va a estar en vivo por Instagram, a escuchar este podcast en Spotify. Y para eso damos la bienvenida a DJ MA y al profe Anthony. Hoy tenemos un programa especial. Hay muchas formas de enfocarse en el estudio del libro para la conducción, un estudio teórico, ¿cierto? Por capítulos, que lo hemos hecho muchas veces de manera cíclica, así lo hacemos en clases también. Por subtemas, también lo hemos visto, pero también por conceptos o por algún número en específico. En este caso va a ser un capítulo de los porcentajes, porque ustedes saben cuántos porcentajes hay en el libro. Profe, ¿por qué son tan importantes los porcentajes en este libro y de qué me sirve para conducir? Eso se preguntan todos. O más que nada, yo según mi opinión, los porcentajes obviamente son cosas que tenemos que saber nosotros para poder aprobar el examen, ¿cierto? Porque eso es lo pueden primero. aparecer. ¿Ya? Claro, eso es lo primero, pero también para no sé, darnos cuenta un poquito de la realidad. Como ¿ya? tomar conciencia. Tomar conciencia, ¿cierto? Por ejemplo, el primer tema de siniestros de tránsito tiene muchos porcentajes. Por razones obvias tenemos que ver estadísticas, ¿cierto? Y ahí de repente nosotros como que despertamos un poco y nos damos cuenta que al final los siniestros de tránsito son un problema serio, ¿cierto? Que muchas veces no se le toma en cuenta, no se le toma el peso. Pero sí, es muy bueno aprenderse estos o conocer estos porcentajes. Perfecto, entonces, profe, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir un porcentaje y tú nos cuentas qué significa ese porcentaje en el libro. Y vamos entonces con el primero, 2%. ¿Qué es 2% en el libro para la conducción en Chile? Bueno, se estima que acá en Chile los costos de siniestros de tránsito alcanzan un 2% del Producto Interno Bruto del país, ¿ya? Según cifras de la OMS, el PIB, claro. O sea que este 2% es un porcentaje pequeño, pero como es una cantidad de dinero tan gigante, es un alto impacto finalmente. Claro, se dice también, aparece en el libro, que si lo sacáramos anualmente por ciudadano, serían, si lo lleváramos un monto, 6 millones de pesos al año por ciudadano. Por cada ciudadano, o sea, 6 millones de pesos. Es una cifra, si sumamos por cada ciudadano estos 6 millones de pesos, una cifra estratosférica. Qué bueno que no sale en el libro, porque aprendérsela ya sería muy difícil, ¿cierto? Sería, claro, una cifra muy larga. Qué complicado. Entonces, cuando aparezca 2%, yo de inmediato lo puedo relacionar con PIB y digo 2% del Producto Interno Bruto. Claro, que ¿cierto? Es como el presupuesto del país, ¿cierto? Perfecto, profe. Ahora vamos a ir a 2 porcentajes juntos. Vamos a estar revisando estos porcentajes tal cual como aparecen en el libro, ¿ya? O sea, uno podría hacer esa revisión. 80 y 20, que no es lo mismo que 40 y 20, ¿cierto? No es lo mismo que José José de la Exactamente, no es lo mismo. 80 y 20%, 2 porcentajes relacionados, hacen el 100%, ¿cierto? Claro. ¿De qué se trata eso? Bueno, sí, seguimos acá en el tema, primer tema, siniestros ¿cierto? de tránsito. 80-20 indica que la cantidad de siniestros se divide en 80-20. La cantidad total de los siniestros ocurren en un 80% en la zona urbana y el 20% en zona no urbana. O sea, la mayor cantidad de siniestros, la mayor cantidad de choques, atropellos, no sé, todo tipo de siniestros ocurren más en las ciudades, en las zonas urbanas. Exacto. Y fuera de ellas es solamente el 20%. Solamente el 20%. Zona rural, perfecto. ¿cierto? Caminos, zonas rurales, interurbanas. Entonces aquí lo entiendo por zonas. Exacto. Zona urbana más siniestros. ¿Cuánto? 80%. El 20% es de la zona no urbana. ¿Por qué decimos la zona no urbana y no decimos derechamente rural, profe? Porque tenemos la zona urbana y todas las otras zonas que pueden ser zona rural, interurbana, ¿cierto? Todas están
fuera de la zona urbana. rural y se clasifican así, por ejemplo, para las velocidades, por ejemplo, en zona urbana sabemos que el máximo es 50 kilómetros por hora, y en zona no urbana, ya sea en zona rural, zonas interurbanas, podemos encontrarnos distintos tipos de velocidades. Perfecto, profe. Entonces esto era la cantidad de siniestros. Exacto. Y ahora lo vamos a relacionar en el mismo tema número 1 con la cantidad de fallecidos, ¿cierto? Claro. Y aquí es donde va a aparecer 2 porcentajes más que también suman el 100%. Claro. De este 100% de fallecidos en siniestros de tránsito, ¿a qué corresponde cada uno de estos números 63, 37%? ¿Qué son? Cuéntenos. Bueno, acá al revés, como vimos hace un rato, que la mayor cantidad de siniestro ocurre en zona urbana, con un 80%, acá se voltea un poco la cifra, porque ahora la cantidad de siniestro está mayormente con un 63% en la zona no urbana. 63% de fallecidos en zona no urbana. No urbana, claro. Y solo 37% de fallecidos en zona urbana. En zona urbana, claro. O sea, aparte de que se invierten las proporciones, provoca algo extraño, ¿cierto? Porque uno diría, o sea, ¿muere más gente donde hay menos siniestros? Claro. O sea, podríamos decir también que los siniestros que ocurren en zona urbana no son tan graves, tan mortales. Por en una generalidad, estamos hablando del tema global, ¿cierto? Claro. Global, dentro del país, ¿ya? Pero en base a los datos que dice el libro. Entonces, ocurren más siniestros en la zona urbana donde hay más atochamientos, donde no se alcanzan altas velocidades, al menos durante la semana o de día, ¿cierto? Claro, en intersecciones, cruces. Y eso tal vez puede afectar, creo que es uno de los factores, ¿cierto? Claro. En cambio, en zonas interurbanas, zonas rurales, a veces hay más espacio donde se pueden alcanzar mayores velocidades y los siniestros son más graves. Claro, la iluminación, muchas veces cansancio. También, el cansancio. Bueno, acá tenemos muchas más intersecciones, obviamente, cruces, semáforos, que también es donde más se concentran los siniestros en este caso. Mira. Pero claro, como no son a grandes velocidades, o no siempre son a grandes velocidades, mayormente son costos materiales o lesiones leves o no tan graves, por así decirlo. Mira, para el examen, profe, todos sabemos, bueno, los que no saben, hay gente que por supuesto puede no saberlo, uno da el examen teórico en la municipalidad, en la dirección de tránsito, cuando ya se preparó con práctica test y las herramientas que tenía disponibles, es un examen de alternativas en un computador. La mayoría de las personas, no todos, encuentran las evaluaciones con alternativas más fáciles, ¿cierto? Pero hay otros que preferirían hacer una prueba de desarrollo en la universidad o en el colegio, o hacer hasta una disertación. Entonces, nunca hemos preguntado al revés, que alguien nos responda, ya a quien pueda estar conectado en este momento, ¿qué es o qué representa el 29% que aparece en el libro? ¿Habrá alguien que pueda responder esto sin alternativas? Alguien que nos cuente, alguien que esté estudiando y diga, me acuerdo que es el 29%. O que lo vea en el libro y nos diga, 29% es... Demos unos pequeños segundos, ¿hay alguien que lo sepa? DJ MA, ahí viendo las redes, si es que alguien contesta... 29% o nadie lo sabe y lo explicamos de inmediato. Nadie responde, o sea, es difícil, ¿cierto? Ya, entonces vamos, profe Anthony, cuéntenos qué es 29% en el orden de esta revisión de porcentajes. Bueno, el 29% del total de las personas conductoras fallecidas pertenece a un grupo. Ya, perfecto. ¿Ya? Y es el grupo de las personas, de los conductores más jóvenes. ¿Ya? Este grupo está los que tienen entre 18 y 29 años. Perfecto. Ese rango etario representa la mayor cantidad de mortalidad como conductores. Claro, con un 29%. 29%. Sí. Los otros grupos obviamente es menos que eso. Claro, es menos, va siendo cada vez menos a medida que van avanzando la edad, a pesar que podríamos decir que las personas, ahí nos damos cuenta que las personas de más edad que conducen quizás no mejor, pero tienen más, no se arriesgan tanto, podríamos decirlo también. Bueno, ahí hay una mezcla de todo. Una mezcla de cosas y uno diría, es como el deporte. Siempre ponemos como ejemplo el deporte porque tal vez en esa edad es donde está la mayor capacidad física, a lo menos en el deporte o en algunos deportes, ¿cierto? Pero la conducción no es un deporte. O sea, existe un área deportiva dentro de los conductores especializados, ¿cierto? En ello. Pero en sí mismo la conducción de clase B, el andar de manera particular en las autopistas, no es un deporte. Entonces, no aplica eso. Claro. Porque muchas de las habilidades que se requieren no son solo físicas, ¿cierto? Y las reflexiones que están en el libro ayudan a ello. Entonces, 29% es la cantidad de conductores fallecidos, que son de 18 a 29 años. Sí. Mira, hay una coincidencia, 18 a 29 años, y yo digo de inmediato para anotarlo en una agenda mental, 29%. Claro. Entonces, cuando me tenga que acordar como consejo,
¿Cuál es el grupo de conductores con mayor cantidad de fallecidos? Los que son de 18, porque antes no se puede sacar licencia sin estar acompañado, hasta 29, y es 29%. Claro. Una forma fácil de aprender. Y este número que viene, profe, es muy raro, de verdad, muy extraño, ¿eh? ¿Ya? 1300%. ¿Cómo puede haber bueno, esto en porcentaje no tiene lógica, pero se entiende que son muchas veces, ¿cierto? 1300%, ¿qué es en el libro? Bueno, se dice que una persona, por ejemplo, que no utiliza el cinturón de seguridad, o sea, Ajá. que no está utilizando el cinturón de seguridad y se ve envuelta en un siniestro y esta persona, por no utilizar este cinturón, sale eyectado del vehículo, las probabilidades de sufrir una lesión grave, ¿cierto? Una lesión medular, aumentan en un 1300%. O sea que primero, no usar cinturón me pone en un gran riesgo. Sí. Eso es lo primero. Si sufro un siniestro, lo más probable es que salga muy dañado, a diferencia del que usó el cinturón. Claro, es que está ahí ese mito que muchas veces se decía que era mejor salir eyectado por el vehículo que quedarse que permanecer en él en un choque o en un siniestro, ¿cierto? Se decía, no, si es mejor que tú salgas volando por el parabrisas que quedarte dentro del auto, pero eso no es más que un mito, o sea, más que cosas que se dicen y se van al final de entre el boca a boca, pero no es así, o sea, los estudios avalan que no es así, que es mucho mejor quedar dentro del vehículo, salir eyectado, o sea, aumentan en un 1300% tener una lesión grave en la cabeza, que es Por donde ejemplo. mayormente son las lesiones más graves que pueden causar con mayor facilidad la muerte. Profe, en las últimas décadas, pensemos 20 o 30 años, ¿ha mejorado la seguridad dentro del habitáculo del vehículo? O sea, ¿podría estar medianamente más tranquilo dentro del vehículo que salir eyectado? Sí, pues obvio. O sea, los Ha vehículos aumentado. tienen muchos más sistemas de seguridad pasiva hoy en día. O sea, el airbag, muchas cosas más de formación programada. Ahora lo que se deforma primero, obviamente, son las puntas del vehículo, la parte de atrás, que más Lo que que el asusta, habitáculo. ¿cierto? Cuando uno a veces se compra un auto y alguien te comenta, oye, vi uno de tu auto por ahí que chocó y quedó como achurrascado por completo, ¿cierto? Claro. Y eso no significa que sea un mal auto. Claro, muchas veces no quiere decir que esa parte de adelante que desapareció prácticamente se fue hacia la cabina, sino que más que nada tienen esa deformación programada Mira. que ayuda a esto. Y hay un brazo que tú nos explicabas que va con el volante, que antiguamente en un choque de alto impacto, esto presionaba a los conductores, ¿cierto? La columna de dirección. Porque era solamente una pieza. Claro, era un fierro rígido que iba desde el volante hacia la dirección. Era un fierro, obviamente, que ese mismo, al tener un impacto, al final empujaba el volante. Presionaba a las personas conductoras. Hacia el tórax, ¿cierto? Pero ahora es retráctil. Son cosas que han ido, eso igual hace rato que es así, pero son cosas que han ido evolucionando con el tiempo. Perfecto, profe. Entonces este porcentaje, que es un poco extraño, 1300%, es la cantidad de veces que aumenta la probabilidad de lesiones mortales y graves si es que tú sales eyectado del vehículo por no usar cinturón de seguridad. ¿Está bien, cierto? Sí. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver otro porcentaje que cercano a este está, porque es 300%. ¿Qué es lo que pasa o aumenta en un 300%, profe, en el libro? Ya, bueno, como dijimos nosotros, 1300% la probabilidad de sufrir una lesión grave, Ajá. una lesión medular, y la probabilidad de resultar fallecido en el siniestro si no utilizamos el cinturón de seguridad es de un 300%. 300%. Sí. Perfecto, profe. Entonces tenemos 1300 y 300. Claro. Si es que aparece o yo algo escucho de porcentajes tan altos, estoy hablando del cinturón de seguridad. ¿Cierto? Todavía Claro. en el primer tema creo que va esto. Sí. Ya, No. ya saltamos, No, ya pues, avanzamos. El cinturón de seguridad ya lo hablamos en... Seguridad pasiva, Creo que es en el capítulo 2. En el capítulo 2, los principios de la conducción. Sí, ahí. Está funcionamiento del automóvil, energía y leyes físicas, seguridad pasiva y activa. Claro. Sistemas de Perfecto. seguridad y ahí están los dos. Perfecto. Yo sé que muchos piensan, me gustaría saberme el libro así como se lo saben ustedes. Nosotros lo estudiamos mucho para poder simplificarlo y poder explicarlo de manera amigable. ¿Cierto? Esa es una de nuestras misiones, hacer que el contenido del libro sea cercano. ¿Cómo? Conectándolo con la realidad, a través de ejemplos. Vamos, profe, ahora con otro porcentaje, que está solito. No es como el de los siniestros en la zona urbana, ¿te acuerdas? Y no urbana, Ya. que era 80 y 20. Este solamente es 80. Ya. 80%. ¿Lo tenemos? ¿Qué es 80%? Dice que cerca del 80% de los siniestros con víctimas ocurren en las zonas urbanas. Ah, ya lo teníamos. Ya, Es el mismo, sí. ¿cierto? Es el mismo. El 80%. Y esta triada de porcentajes, profe, del libro, 5%, 80%, 98%, cualquiera va a decir de los que están escuchando el podcast en Spotify o los que lo están presenciando en vivo a través de Instagram, ¿tantos porcentajes salen en el libro? Sí, muchísimos. De verdad son hartos. 5, 5%. 80 y 98. ¿Lo tenemos o no? Lo buscamos. Yo no lo tengo, pero dame una pista.
Dame una pista, ayúdame con el primero porque no lo tengo acá. ¿No lo tenemos ahí a mano? No lo tengo. 5%, 80% y 98%. Y 98. No, ahí está, se me fue. Saltemos al otro y después volvemos a ese. Ya, ok. 0,1. 0,1. Aquí tengo el que me preguntaste recién. ¿El anterior? ¿Sí? ¿El de 5, 80 y Claro. 98? Sí. Ya, vamos con esta triada. Claro, 5%. 5, 80 y 98%. Tres porcentajes que no tienen nada que ver uno con otro, tal vez. ¿De qué se trata? Acá habla de la vestimenta, por ejemplo, que tenemos que utilizar o que podemos utilizar nosotros en la oscuridad para ser más visible. Perfecto. Entonces, este ¿Ya? porcentaje representa algo. Claro. Cada uno de esos números. Claro. ¿Qué Dice, representan? Por ejemplo, la utilización de vestimenta favorable para la visibilidad es una forma de contribuir con la seguridad, ¿ya? Se dice que la ropa oscura, ropa negra, ropa azul, ¿cierto?, refleja solamente un 5% de la luz, Perfecto. ¿ya? La ropa blanca, ropa clara, ¿cierto?, refleja un 80% y ya los materiales reflectantes, ¿cierto?, el chaleco reflectante o cualquier otro material reflectante ya ilumina o refleja un 98%. Esto es importante que lo sepan las personas conductoras, pero también los peatones, ¿cierto? Claro, O sea, los esto se peatones. debería enseñar en el colegio. Todos los cálculos que nos hacen hacer en el colegio, que algunos tienen mucho sentido y otros no tanto, ¿ya? Deberían incluir este tipo de cálculos en ciencia, ¿cierto? Matemática, física, etcétera. Ayudar a medir esto, a hacer experimentos con esto y lograríamos que las personas, aunque no saquen licencia, dijeran, wow, qué importante esto. Y tiene relación con la seguridad vial. O sea, un ciclista que mayormente, el ciclista no necesita una licencia de conducir para poder salir en bicicleta, ¿cierto? Entonces, quizás yo como ciclista, si sé esto, a lo mejor voy a utilizar un chaleco reflectante Por para ejemplo. utilizarlo. Si es que viajo al trabajo en bicicleta, después cuando vuelvo ya, según el cambio horario, a lo mejor voy a volver de noche. Claro. Yo prefiero siempre ponerme un Chaleco chaleco para ser reflectante. mucho más visible. O sea, está hablando de un 98% versus un 5%, que es Mira. el que justamente voy con una chaqueta oscura. Mira, el mundo ciclista es gigante, ¿ya? Y es muy entretenido, pero yo diría tres grupos grandes con esto. Uno, los que hacen deporte o tienen ese punto de vista más deportivo de la bicicleta, pueden ir a trabajar en la bicicleta o hacen deporte directamente. Mucha ropa deportiva trae estos reflectantes, ¿cierto? Claro. Hay algunos elementos reflectantes que se ponen en las extremidades, aparte de las luces ya, o sea que eso ya es muy bueno. Y los mismos reflectantes de la bicicleta, Claro. que uno tenga precaución de no taparlos, porque sí funcionan. Son como las tachas que hay en la carretera. Claro. Ante las luces del auto se reflejan, de verdad, sirve mucho. Y otro grupo, el segundo grupo, pueden ser las personas que van a trabajar, que como tú dices, utilizan un chaleco reflectante, a veces en la mochila, Sí. y ayuda a que se vea. Pero hay un tercer grupo, que no son ni los que tienen este enfoque deportivo, ni los trabajadores que ponen un chaleco, que no se ponen nada y que no se ven por ningún lado. Claro. Tal vez ellos sean los que sufran más siniestros, no lo sé. Ahí va a salir en el Están próximo libro, más para el expuestos. libro nuevo. Claro. Entonces, 5%, ¿qué es lo que es, profe? 5% con ropa oscura, ¿cierto? Es lo que refleja la ropa oscura, en este caso O la sea, luz. muy poco. Muy poco. ¿Ya? El 80% con ropa clara, Ajá. ropa blanca, Ya, muy amarilla, ¿cierto? Colores claros. Y ya un 98% es ropa reflectante, entre un 90 y un 98%. Que como conductor o persona conductora debo saber eso porque si tengo una avería en mi vehículo, debo bajar con el chaleco normativo, ya es obligación, Claro. ¿cierto? Y ponerme ese chaleco si me tengo que bajar por emergencia en las vías. Claro. Y profe, cuéntanos, ¿tienes ahora el nuevo porcentaje que era 0,1%? Sí, ese lo tengo. ¿Qué es el ¿Ya? 0,1%? Por ejemplo, nosotros tenemos la visión periférica y visión directa, que hablamos mucho, ¿cierto? Que la visión Dos tipos de visión. Dos tipos que obviamente la complementamos ya cuando estamos conduciendo nosotros. Ajá. O en el día a día complementamos esa visión igual, ya, pero se dice que los conductores principiantes utilizan mucho más la visión directa, o sea, fijan más su vista en puntos fijos. O sea, la visión directa es con la que yo veo tal vez un semáforo, el vehículo que va delante mío. Visión directa como lo dice su nombre. Claro. Y la periférica es lo que está alrededor, ¿cierto? Claro, Lo que está exactamente. ocurriendo en la vereda, en la otra pista, los postes, los árboles, los edificios, las cosas que están alrededor. Claro. Entonces, como yo voy tan concentrado, a veces miro solo hacia adelante, ¿cierto? Claro, también se dice que yo descubro las cosas o los objetos con la visión periférica, o sea, yo descubro que algo viene al lado mío y yo lo reconozco con la visión directa. Perfecto. Ya, o sea, muchas veces en la conducción yo solamente tengo que descubrir que viene algo para ya Ajá. estar atento, ¿cierto? Entonces de esto habla, ¿ya? Y se dice que en las partes periféricas de la visión, o en las partes extremas de la visión periférica, la agudeza o nitidez visual es menos del 0,1%.
¿ya? Incluso en personas con visión normal. Perfecto, o sea, es poco en realidad. Es poco, pero sí sé por eso. Quizás no vamos a reconocer algo, pero sí Ajá. lo vamos a descubrir. Perfecto, profe. Perfecto. Esa es la visión directa y visión periférica. Claro. Vamos con el siguiente porcentaje. Oye, realmente son hartos. Son hartos, pero esto es una guía, ¿ya? Que puede ayudar a alguien que está con el libro en sus manos y está en su casa, tranquilo, pero cansado, ¿ya? Y quiere hacer un nuevo estudio del libro y dice, he practicado muchos test en Práctica Test, pero no me va bien. Y tengo el libro, tal vez compré el premium, me llegó a la casa, lo he subrayado, lo tengo lleno de stickers, de post-it, de todo lo que tú quieras, y no me funciona. ¿Cómo puedo tener una nueva mirada para estudiar este libro? ¿Ya? Entonces, esta es una buena forma, sentarte con el libro y seguir esto. Ir encerrando esos porcentajes, escribirlos en grande e ir aprendiéndolos. Vamos, profe, ahora con 30%. El siguiente porcentaje en orden en el libro, ¿cierto? Llegamos al 30%. Ya, por ejemplo, dice que datos a nivel internacional revelan que entre un 15 y un 30% del total de los siniestros ocurren por el factor sueño. Por Ya que sueño. Mira, esto está- no lo había escuchado. Claro, que está asociado directamente o indirectamente, y muchos de ellos tienen consecuencias graves. O sea, conductores que pueden quedarse dormidos, ¿cierto? Conductores que no necesariamente hagan algo, entre comillas, malo, como, no sé, beber y conducir, estar drogado, etcétera. También influye, como siempre lo hablamos, el estrés, el estado de ánimo y el cansancio, Claro. que provoca somnolencia, ¿cierto? Exacto, por eso que igual los siniestros más graves ocurren en la noche, mayormente. Ya. No, y mira, una persona que está en la calle constantemente, que cruza, no sé, 3 comunas para llegar a su trabajo, que mucha gente lo hace en nuestro país, ¿cierto? Que se demora 1 hora y media a veces, está más expuesto, sí, por una cosa de tiempo, ¿ya? Pero a veces hay personas que no hacen eso tanto, ni viajan tan lejos en su vehículo, pero hay una situación en la cual sí puedes viajar lejos y eso puede provocar cansancio y somnolencia. Vacaciones, Sí, cuando uno hace un viaje. Entonces, no todos estamos preparados o no estamos acostumbrados a manejar 5, 10, 12 horas de repente, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prepararse para ello. Claro. Y ¿Cierto? ahí conecto también un poco, se debería conectar el tema de la... Dijimos que los siniestros más graves son en zonas no urbanas, No ¿cierto? urbanas. Y justamente esas zonas son caminos más monótonos, vías más monótonas, porque no tenemos tanta señal, tanto vehículo. Muchas veces vamos manejando un buen rato en un lugar recto, ¿cierto? Y eso también favorece a la aparición del sueño, el cansancio. Nosotros como país muy ordenado, algunos van a decir que no, que es un desastre lo que quieran, pero tenemos algo muy ordenado. Geográficamente nuestras vías se conectan con una gran carretera que atraviesa todo el país y que viene incluso de más al norte. Y se llama Ruta Panamericana, Ruta 5. Los que estamos acá en el centro decimos Ruta 5 Norte, 5 Sur, pero es la Ruta 5, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Y que pasa por lugares maravillosos de Chile. Y esa Ruta 5 es la que conecta región con región. Entonces yo para ir a una región hacia el norte o hacia el sur, normalmente me voy por la Ruta 5. Hay en algunas pequeñas zonas que hay rutas alternativas, pero la Ruta 5 es troncal, es principal. Y manejar por la Ruta 5 de una región a otra ya puede dar sueño, profe. Claro. Hay regiones que están bien separadas y de verdad puede dar mucho sueño, así que hay que estar muy atentos a ello. Siguientes porcentajes, profe, aquí tenemos un 15 y un 28. ¿De qué se trata? Ya, por ejemplo, se dice que en Chile el 15% de los siniestros, en este caso, o sea, los atropellos representan un 15% del total de los siniestros. O sea, de todos los siniestros que ocurren, los Sí. accidentes, ¿cierto? Siniestros lo usamos como sinónimo, 15% de ellos son atropellos. 15% representan atropellos en este caso, son atropellos. ¿Ya? O sea, no son tantos. Claro, no son tantos, pero el total de los atropellados, por ejemplo, es el 28% del total de los fallecidos, claro. O sea, supera el porcentaje de la cantidad que hay. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente los atropellos son graves. Claro, o sea, ahí también quiere decir que el peatón es un usuario más vulnerable, uno de los usuarios más vulnerables que tenemos en la vía, ¿cierto? Porque, claro, un atropello mayormente grave, como dijiste tú. La mayoría de las veces, ¿cierto? Sí. Entonces, 15% del total de siniestros son atropellos. Claro. Y del total de fallecidos en siniestros, 28% son de estas situaciones de los atropellados, ¿cierto? Claro. Perfecto, profe. Vamos ahora a un porcentaje solito, 45%, profe, cuéntenos. Ya, acá estamos hablando de los niños y niñas en el automóvil. Ya, perfecto. Ya. Usuarios vulnerables también, Usuarios mira. vulnerables, ¿cierto? Te dice que en Chile, durante la última década, fallecieron 497 niños en calidad de pasajeros, ¿cierto? A ver, por cierto, no, miento. Que en la última década fallecieron 497 niñas y niños y adolescentes menores de 12 años y que el 45% murió en calidad de pasajero.
O sea, el 47% total de los niños que fallecieron en la última década fallecieron en calidad de pasajero, o sea, arriba del vehículo. O sea, es peligroso andar en auto también. Claro, o sea, que los niños arriba del auto también tienen que ir protegidos. Eso quiere decir, ¿cierto? Claro que y o sea, muchos tal vez no van de la manera correcta. Claro, vemos mucho, se da mucho esa situación que vemos niños de repente que van saltando arriba en los Sí. asientos, ¿cierto? Eso es súper peligroso en un siniestro. Mira, a mí me pasa que cada vez que estamos conversando, que estamos enseñando o tratando de hacer que esto sea un poco más amigable, es difícil el tema juicioso, ¿cierto? De decir, él lo hace mal, o andar acusando en el fondo en la calle. ¿Por qué? Porque uno mismo cuando aprende tiene todo esto súper claro. ¿Cierto? Claro. Que cuando uno está en la clase de conducción, sobre todo los que van a alguna escuela, ven que los otros autos andan más rápido. Profe, mira, van todos a más de 50. Y nosotros siempre decimos, sí, pero primero piensa lo siguiente. No es que apoyemos el no cumplir la ley, sino que decimos, pero tú harás lo mismo en 5 años más o en 10 años más. Entonces hay que pensar un poco en ello, ¿ya? Ahora, a pesar de eso, yo trato de evitar esos juicios, pero sí me he encontrado, profe, por lo menos te lo digo en la realidad, y hace muy poco, más de una vez, niños por la ventana del vehículo jugando, pero jugando como al viento, como Claro. lo hacen a veces algunas mascotas que tampoco van de manera adecuada. Y más que el juicio de que si lo está haciendo bien o no la otra persona, ojalá que no tengan un siniestro, por supuesto que no, ¿cierto? Porque eso puede ser muy grave. Sí, Imagínate, estamos hablando de cinturón de seguridad y un niño que va con la mitad del cuerpo afuera ya sería gravísimo, ¿cierto? obviamente. Profe, vamos al siguiente porcentaje. Pasamos ese 45 y ahora vamos a un 15. 15%. Ya, bueno, aquí hablamos de conducción eficiente. Ya. Y se dice que diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente ayudan a reducir entre un 10 y un 15% del consumo de combustible en un vehículo. Perfecto, aquí se pone en duda esto de ser buen conductor o no, ¿cierto? Claro. Que hay gente que dice que es buen conductor o la diferencia entre simplemente manejar, yo manejo bien, o sé conducir. Porque si tú lo haces de buena forma, con esta conducción eficiente, sin dañar el vehículo, sin sobreexigirlo, puedo llegar a esa eficiencia energética, ¿cierto? Tiene mucho que Claro. ver con ello. Exacto. O Pero sea, si acelero en cada esquina, claro, aquí se pone en duda más que nada, se pone en duda, la pregunta es, ¿qué es ser buen conductor? claro. ¿Qué Esa es la ser pregunta de buen fondo. conductor? Claro, esa es la pregunta que podríamos hacernos según esto. O sea, ser buen conductor es ahorrar combustible, contaminar menos. Es todo esto al final, la conducción eficiente al final da como resultado una conducción segura, aporta a la seguridad vial. ¿Ya? Entonces, ahí nos hacemos esta pregunta, ¿qué es ser buen conductor? O sea, el que llega más rápido, el que sale más rápido en el semáforo, ¿cierto? Que al final en el próximo semáforo lo volvemos a encontrar. La misma persona, sí. Entonces, o la persona que es capaz de evitar un siniestro porque va siempre programando su frenado, porque va siempre atenta, porque va siempre conduciendo a la defensiva y a la vez está contaminando menos, contribuyendo con el medio ambiente y ahorrando al final de mes, va a gastar mucho menos en combustible. Claro, o sea, acelerar en exceso, aparte de poner en riesgo la vida de las personas, es un gasto innecesario de energía. Es como Claro. estar en la casa solo, estar en el living y tener todas las luces prendidas y no las estoy ocupando. Claro, exacto. Típico. Entonces eso es un gran problema. Siguiente porcentaje, profe, ahora vamos con un 20% en conducción eficiente. Ya, acá seguimos con la conducción eficiente, Ya. ¿cierto? Entonces se dice que utilizar, por ejemplo, un bulto en el techo o un portaequipaje, estos famosos Ajá. portaequipaje, puede incrementar el consumo hasta en un 20%. O sea, este portaequipaje, cúpula, lo que uno pone en el techo para llevar equipaje o una parrilla cargada, ¿cierto? Pensemos en algo cargado, hace gastar más combustible. Claro. Entonces, si voy a ir a la playa, no sé, o a algún lugar, a la montaña, con amigos, con familia, tengo que saber que voy a gastar más combustible. Claro, Eso es sobre seguro. todo en carretera. En carretera es Ya. donde más se puede... Porque se puede genera aumentar. resistencia, ¿cierto? Resistencia al viento, obviamente ahí lo que estamos afectando directamente es la aerodinámica del vehículo. La aerodinámica. Entonces ahí generamos una resistencia al viento, lo que va a producir al final es más gasto de combustible. Ahora, si soy consciente de ello, sale el dibujo en el libro, ¿cierto? Soy consciente de ello y yo calculaba, no sé, que en un viaje de vacaciones tal vez iba a gastar 100.000 pesos en combustible, voy a gastar 120.000. Un ejemplo, ¿cierto? Voy a gastar un 20% más. Pero el tema tal vez no es solo eso, sino que es después vuelvo a mi casa y voy a trabajar con este portaequipaje puesto. Ahí es donde estoy gastando innecesariamente, ¿cierto? El portaequipaje vacío. Claro, exacto. Hay Entonces- gente que no lo retira de ahí del techo, porque Exacto. quizás no tiene dónde dejarlo. Porque son gigantes. Cuando uno los baja los autos, realmente se ve que son grandes algunos. Claro. Depende de la capacidad que tengan, ¿cierto?
Exacto. Ahora, es una buena alternativa cuando uno decide comprarse un auto y investiga eso y dice, mira, en realidad quiero el auto para ir al trabajo, para ir a la universidad, para llevar a mi hijo al colegio, para lo que usted quiera. Y dice, no necesito una gran maleta, prefiero tener un vehículo que gasta menos, que consume menos. Me compro un City Car, ¿ya? Pero ¿qué pasa si quiero ir a la playa, al bosque, a donde yo quiera ir? De paseo, ¿cierto? Necesitaría algo adicional, que puede ser este mismo portaequipaje, ¿cierto? Hacer ese complemento es muy positivo, ¿ya? Porque hay gente que a veces dice, quiero un auto grande donde es impecable, tiene espacio para todo en la maleta, es más alto, súper bueno, pero gasta una cantidad de combustible Sí. que va en relación al motor, al tamaño del vehículo, etcétera, etcétera. En el mismo capítulo, profe, de esta conducción eficiente, 0,5 y 1,5, ¿qué porcentajes son esos? Cuéntenos. Bueno, acá estamos hablando 0,5 y 1,5. Ajá. Eso es la mantención del vehículo. En Ya, la por mantención, ejemplo, sí, que es obligatorio, ¿cierto? Es Me obligatorio. refiero a que la ley dice que el dueño de un vehículo tiene que mantenerlo en buen estado. Claro, exactamente. ¿Ya? Ya, acá no tengo esa imagen, déjame buscarla. Ya. Pero es de conducción eficiente, sí o sí. Claro, realizar un buen mantenimiento. Por Ajá. ejemplo, si nosotros cambiamos el filtro de combustible o si no lo cambiamos y está en mal estado, está tapado, está malo ya, puede incrementar el consumo en un 0,5%. Mira. Ya debido a que la bomba debería hacer más esfuerzo para poder inyectar el combustible. Que suena muy poquito, pero si yo tengo un auto 10 años, es muchísimo, Claro. ¿cierto? Exacto, ¿no? Y ese es el filtro que quizás menos se cambia, Ajá. porque uno, el filtro Cambia de uno aire el filtro de aire y el de está más a aceite. mano, ¿cierto? Está más a mano en el motor, cambiarlo, el filtro de aceite, obviamente cuando se realiza el cambio de aceite periódico que se debe realizar, también por obligación mayormente cambian el filtro de aceite, pero el Claro. filtro de combustible es el que menos se cambia muchas veces. Ok. Ya si pasa mucho tiempo y ya está muy tapado, a lo mejor puede ser más que 0,5. Mira. Y el 1,5, profe. El 1,5 habla del filtro de aire. Un filtro de aire sucio puede perjudicar en un 1,5% el rendimiento. Perfecto. O sea, también tiene que ver con filtros. Sí. Son importantes los filtros entonces en el vehículo. Claro, ¿cierto? sí. O un filtro malo, tapado, ¿cierto? Sucio, obviamente va a generar más consumo. Perfecto, profe. Vamos a un nuevo porcentaje de conducción eficiente. 10%, profe. 10%. A ver. Ah, claro, se dice acá que, por ejemplo, hay que conducir a la velocidad óptima. Ajá. Por ejemplo, si bien las carreteras hoy en Puedo día llegar hasta 120. puedo llegar hasta 120, pero si, por ejemplo, en algunos vehículos yo subo la velocidad de 90 a 120, puede llegar a gastar mucho más, en el orden de un 10%. Ya si yo O sea, a no grandes todos los velocidades. vehículos van en su velocidad óptima, en la velocidad máxima de la ley, ¿cierto? O sea, Claro. 120, a lo mejor es 110 la velocidad óptima de ese vehículo, o 100. Ahora, hay muchos vehículos que traen estas pantallas de infoentretenimiento, ya que es lo que a la mayoría le llama la atención, por los sistemas de posicionamiento global, etcétera. Pero también hay información en el tablero que es muy útil, Claro. donde te salen estos datos de consumo del vehículo. Consumo instantáneo, cuánto se está dando por litro. Que muchas antes, veces. profe, cuando era todo más análogo, que puede tener una belleza especial también y algo ahí a los nostálgicos puede ser que sí, pero era más difícil de calcular estas cosas, ¿cierto? Claro, había que llenar el estanque, obviamente anotar el kilometraje y luego volver a llenar y ver cuánto Y ver la litros diferencia, gastaste. po. Entonces, Mira, había que po. hacerlo manual. Y ahora todo es digital, es mucho más Claro. amigable. O sea, el vehículo te está diciendo cuánto se está dando por litro, cuánto estás gastando Estimado. en el estimado y de manera instantánea. Perfecto. Ya, entonces, claro, como decías tú, no siempre la velocidad, te dice 100 es la velocidad óptima o 120 tampoco. No con tu necesariamente. vehículo. Ya va a depender del motor de tu vehículo, ¿cierto? Si es un City Car y tú lo fuerzas mucho en autopista, Exacto. va a gastar más. Va a estar muchísimo. Entonces eso ahí tienes que tener consideración con eso, que puede subir, aumentar el consumo si andas a altas velocidades. Mira, qué interesante, profe. Esperamos que este capítulo les sirva para hacer lo que yo les decía, un repaso del libro acompañado con este audio que permite ir guiando paso a paso un camino a través de estos porcentajes, porque en el libro hay muchísimos porcentajes. Así que no lo olviden, entren a practicatest.cl, obtengan su cuenta premium y tengan todos estos recursos que hay en Practicatest, pero también escuchen este podcast en Spotify. Los esperamos.